Dani, el hecho es que cuando yo me enlazo, la plataforma toda la vida va a referir cuándo me conecto, cuándo salgo. Y lamentablemente me va a determinar qué personas entran a última hora solo por la asistencia. A mí no me afecta, a mí no me engaña, es cada uno el que se afecta. En cultura podríamos decir que el respeto al derecho ajeno es la paz. Entonces, bajo esa circunstancia, el único que se va a mentir es cada uno, y el examen resuelve realmente cómo soy yo como profesional, ¿verdad? Entonces, bajo esa circunstancia, lo único que yo les quiero referir es que en el examen va a estar habilitado ya. Y voy a poner este ejemplo, ya ahorita hay un 25%. Cuando una persona se sube a un avión, el aviso que le dan de dónde está en la salida de emergencia, los baños, dónde cae la mascarilla, el oxígeno, se lo dan a uno antes de salir. ¿Por qué? Porque antes de salir ya todos ingresaron al avión. Ahora, lamentablemente nosotros tenemos la característica de que queremos que la asistencia nos venga apareciendo a las 4:30. No, pero si a las 4 de la tarde no nos conectamos, no nos va a aparecer. Es como cuando vamos un viaje a Petén. No podemos decir quién se subió en el rancho, quién se subió en Zacapa, quién se subió en Puerto Barrios, si nos estamos subiendo hasta allá en Sayacché, ¿verdad? Entonces es solo para que estén presente esto. El examen el día viernes, yo voy a estar publicando el link en determinado momento por cualquier cuestión entre las 4 y las 4:15. Aquel que ya ingrese después de las 4:15, no puedo estar yo pendiente de ver a qué horas entra cada uno por el link, ¿verdad? Bueno, esa es la circunstancia. En cuanto al examen, solo va a culminar en cuanto al libro, en donde termina lo que es política criminal, ¿verdad? Ahora entramos a lo que es el meollo del asunto en esta carrera final, podríamos referir. Cuando nosotros hablamos de la criminología, empezamos a hablar de un montón de vinculación con otras ramas. Entonces llegamos en determinado momento a conocer lo que es la criminología como la síntesis. ¿Qué es la síntesis? Bueno, pues la síntesis es la composición de un todo, la reunión de todas sus partes, sintetizamos, ¿verdad? Ahora, ¿por qué nosotros hacemos referencia que la criminología se conoce como síntesis criminológica? Y voy a referir un poco más adelante la síntesis criminológica de manera clínica y de manera síntesis criminológica de manera general. Entonces la criminología puede ser como síntesis, una sola, y general. Ahora, ¿por qué? Es como cuando nosotros vamos al hospital. Nosotros vamos al hospital y somos atendidos por un médico. Nos va a atender en una clínica. Entonces, cuando nosotros hablamos de la síntesis criminológica, desde el punto de vista síntesis clínica o criminología clínica, lo que estamos haciendo es conociendo un solo proceso, un solo hecho. Estamos analizando a un solo paciente. En este caso, ¿quién va a ser? El criminal, el delincuente o el sujeto antisocial, como ustedes le quieran poner, ¿verdad? Ahora, cuando ya estamos 2, 3, 4, entonces estamos hablando de una síntesis criminológica o síntesis general, porque ya estamos analizando en este caso a la complejidad. Bueno, nuestra ciencia está formada por la suma, y en el caso, por ejemplo, de nosotros y en ciertas instituciones le llamamos el compendio de derecho, ¿verdad?
cuando estamos hablando es porque estamos hablando del montón de ciencias o leyes que están dentro de un cuerpo, ¿verdad? Entonces, bajo esa interseccionalidad, pues los componentes son las diferentes ramas o ciencias que van a integrar a la criminología. Dentro de estas podríamos referir la antropología, la biología, la psicología, la sociología, la criminología, la victimología y la penología. Pero, ¿qué pasa? Todas estas en determinado momento, fíjense que para el criminólogo solo hay dos posturas que van a generar le van a generar el conocimiento, y es esto. Puede ser que yo vaya a estudiar directamente una licenciatura en criminología y sea criminólogo específicamente porque seguí una licenciatura, o puede ser que, así como nosotros estudiamos derecho, en determinado momento nos vinculamos y determinamos ciertas características que nos llaman la atención de ciertas conductas o acciones delincuenciales. Y entonces empezamos a ver modus operandi, comisión, quién es el agravante, cuál es el atenuante, quién es la víctima, y bajo esa circunstancia empezamos a analizar ciertos casos. Y eso nos va a abrir la llave para que nosotros en determinado momento nos volvamos criminólogos, pero dependiendo de qué, de la carrera de nosotros. ¿Cuál? El derecho. Pero puede ser que yo sea un psicólogo y empiece a ver yo todas las composturas o los problemas que tienen mis pacientes en determinado momento como psicólogo, y acciones criminales o en determinado momento acciones conductuales que van fuera de lo normal, que me llamen la atención y también empiece a estudiar. O el médico, ¿verdad? El médico que es médico general, pero en determinado momento por cuestiones le gusta determinar cuál es la causa de la muerte y viene y se vuelve médico forense, ¿verdad? Entonces, la síntesis va a ser en determinado momento clínica o general. O sea, la criminología puede ser clínica o general, ¿verdad? Dependiendo de lo que estemos estudiando. ¿Por qué? Por el nivel interpretativo. Cuando nosotros estamos hablando de la criminología o de la síntesis criminológica, en determinado momento lo que nos va a vincular, ¿qué va a ser siempre? ¿Ya? El nivel interpretativo es el individuo, ¿verdad? El criminal como tal. Ahora, solo puede hablarse en este caso de un estudio, un diagnóstico o realizar un pronóstico, ¿verdad? Como la película de Precrimen, ¿ya? En la cual sale Tom Cruise y crean una máquina en determinado momento que tira bolas de boliche y sale, y quién va a ser el próximo asesino. Pronosticamos. Nosotros en determinado momento puede ser que estemos en una esquina y miramos que viene el motorista, pero ras, y miramos que el semáforo está malo, y en determinado momento también que la gente no respeta el semáforo, y pronosticamos, va a haber el accidente, ¡pum!, y pasa. Entonces, bajo esa circunstancia, entonces cuando analizamos, interpretamos ciertas conductas, podemos llegar a determinar y hacer lo que podría decirse empezar a dar los primeros pasos como criminólogos. Ahora, ya cuando estudiamos, diagnosticamos y pronosticamos de manera general para casos particulares, ahí es en donde ya estamos hablando en determinado momento de una criminología. Si se llega a la síntesis de una serie vinculada con todas las materias, entonces es lo que en determinado momento vamos a poder decir que estamos determinados que sí se logra hablar de una criminología. Ahora, si tenemos solo un estudio, solo el médico, ¿verdad? Pero solo el médico determina la causa de muerte, solo el psicólogo determina cuál es la causa de agresión o de convulsión en determinado momento, o así como el antropólogo llega a determinar y decir, pero este tiene facciones rústicas de boxeador, es una persona agresiva. Como tal, ellos, solo por la propia ciencia a la cual pertenecen, no son criminólogos. Cuando la enlazamos con otros cursos,
con otras ramas, con otras ciencias, es que en realidad nosotros estamos generando lo que es la criminología. Entonces, ese es un error. ¿Por qué? Porque si se está estudiando, por ejemplo, un barrio criminológico, voy a referir a esta circunstancia, el Gallito, por ejemplo, Peronia, o ciertos asentamientos, muchos podríamos creer que estamos investigando y ciertas circunstancias, pero que estemos únicamente en el barrio criminológico de estudio, ojo, eso no es criminología. ¿Por qué? Porque lo que estamos haciendo al únicamente estarnos asentando, por ejemplo en Peronia, o está haciendo un estudio del Gallito, el barrio de la zona 3, en determinado momento es su sociología, pero eso es una sociología criminológica, ¿verdad? Pero no se está estableciendo cuáles son las causas, cuáles son las consecuencias. Ahora, cuando nosotros venimos, y podemos referirlo también con la psicología, cuando solo estamos viendo al criminal como tal, en su aspecto psicológico, eso es solo psicología criminal, criminológica, ¿verdad? Pero cuando estamos hablando ya la vinculación con otras ramas, entonces es ahí en donde estamos hablando de la criminología, pero ya en conjunto. Peláez en determinado momento refería que la ciencia no puede reducirse a una simple recepción o la organización de datos, o sea, tabularlos nada más de tal manera, sino que en determinado momento la ciencia lleva implícita una circunstancia que es la actividad sintética. Y esta actividad sintética o la síntesis de esta circunstancia criminológica es, ¿cuál es el punto medular? La interpretación, ¿verdad? ¿Por qué? Porque a través de la interpretación se sirve a explicar cuál es su objeto. Si no se explica cuál es su objeto, si no fue así, solo se tendría una descripción más o menos, ¿ya? Y lo que estamos describiendo es un fenómeno, ¿verdad? Ahora, cuando nosotros interpretamos, explicamos y pronosticamos en determinado momento, todo ello ya es en donde surge una ciencia verdadera. Si no, no hay criminología. Ahora, las ciencias criminológicas que van vinculadas con la criminología, o que son las materias que hacen síntesis, en determinado momento son las ciencias especializadas. Miren, ¿por qué especializadas? La medicina es la ciencia general. Pero cuando nosotros hablamos con un traumatólogo, estamos hablando de una persona, diría alguien, especialista en quebraduras. No, quebraduras no hay, fracturas, ¿verdad? Si estamos hablando de parto, estamos hablando de un ginecólogo. Entonces, todas esas circunstancias hacen que ciertas ciencias, en determinado momento, cuando van enfocadas a un campo específico de conocimiento, es lo que se conoce o le dan la calidad de especializadas. Ahora, ¿por qué especializadas? También reciben otro nombre, son analíticas. Ahora, bajo esa circunstancia, tentativamente surge lo que es el origen de la especialización, porque al ser analizadas, al ser analíticas o al estar analizando ciertos campos concretos de acción, lo que se está tratando de hacer es dar un estudio a un fenómeno. Y entonces, en este caso, por ejemplo, determinando la criminología o las ciencias criminológicas especializadas o analíticas, estamos hablando ya, pero de un fenómeno criminal, tomando como punto de partida una ciencia específica, en el cual, vuelvo a repetir, antropología, biología, psicología, solo las estoy definiendo como ciencias. Ahora, cuando yo estoy diciendo antropología criminológica, ya va la especialización. Biología criminológica, va la especialización. Psicología criminológica, va la especialización, ¿verdad? Ahora, ¿en dónde o qué estudiosos son los que le van dando esta categoría
como de especialidad a las ciencias generales. Bueno, la criminología antropológica, por ejemplo, la determina Lombroso, su máximo exponente. Ahora, por ejemplo, hablamos de la criminología biológica, Exner. Cuando hablamos de la sociología, Enrico Ferri. Cuando hablamos de la psicología criminológica, estamos hablando de Himeji Genti, ¿verdad? Y entonces ya estamos hablando ya de una especialización o de un punto de partida que nos lo va a variar de la criminología, de la biología, de la sociología o de la psicología. Bueno, muestra de ello es que en la criminología hay, por ejemplo, 2 países que manejan, dependiendo lo que se va a estudiar. En Italia, por ejemplo, en Italia lo que estudian o el punto de partida de la criminología es el aspecto biológico. Cambia completamente el caso de Estados Unidos. En Estados Unidos la criminología es eminentemente sociológica, ¿verdad? Y es así entonces como las ciencias criminológicas son en su origen ramas, divisiones o aplicaciones de otras ciencias. Todas le dan una orientación determinada, pero que va a predominar un método específico que en su caso no es que desprecien a otras profesiones u otra preparación, ¿ya? Sino que lo que va a determinar es el método que vamos a utilizar en el estudio de determinado objeto para poder establecer esa especificidad o especialidad en cuanto a la materia, ¿verdad? Por eso es que la psicología criminal va a venir de la psicología general, la sociología criminal va a venir de la sociología. Todas en determinado momento vienen de lo general y se van a convertir en sintético, ¿verdad? Vamos a referir, y lo vuelvo a repetir, generales, criminología. De las ciencias criminológicas va a ser general, antropología. Criminológica es específica. Ahora, cuando estoy hablando, voy a centrarme de una manera más fácil. Si yo solo hablo de manera general de la antropología, de la historia, de la psicología, esas son generales. Ahora, cuando estamos hablando de la especialidad, ya va a ser específicamente a un campo de acción. De ahí es que surge lo que es la criminología, la biología, la psicología, la sociología criminológica. Por ejemplo, vamos a empezar hoy a analizar lo que es la antropología criminológica. Cuando hablamos de la criminología antropológica, la criminología nace como una antropología criminal según la evolución de los estudiosos. Cuando Lombroso en 1876 empieza en determinado momento a analizar los cráneos, ¿verdad? Las medidas. Bajo esa circunstancia pretende darle una explicación integral del hombre delincuente, eminentemente solo por el tamaño del cráneo, ¿verdad? Ahora, de ahí es que la antropología viene del griego antropos, que es hombre, logos, tratado, y entonces de esa circunstancia pues lo definen como la ciencia del conocimiento del hombre. No, resumir. Ahora, esta antropología criminológica está dividida en 2. ¿Cuál? La antropología física o antropología biológica y la antropología cultural. Ahora, cuando nosotros hablamos de la antropología biológica, fíjense que estamos hablando de una criminología, una antropología criminológica que tiene dos campos de acción. Cuando estamos hablando de la antropología física o la antropología biológica, siempre desde el punto de vista de la criminología va a ser una rama que estudia la evolución, la variabilidad del género humano y las relaciones con el medio ambiente.
Ahora, cuando hablamos de la antropología cultural, pues estaríamos hablando de otro punto de vista, pero esta está enfocada a varios aspectos de estudio. Así como referimos que la medicina tiene subdivisiones, la antropología cultural tiene otros aspectos de estudio. ¿Cuál? La arqueología, la etnografía, la lingüística. Como estuvimos hablando anteriormente, si ya vinculamos la antropología en determinado momento, por ejemplo, con la criminología, podemos llegar a determinar que en la lingüística hay cierto patrón o léxico o vulgo, en determinado momento caliche, replana, caló, idioma que se utiliza en determinados sectores sociales. Ahora, cuando nosotros hablamos de la etnología, estamos hablando de las diferencias o las diversas manifestaciones de cultura. Y en el caso de nosotros, las etnias que tenemos en Guatemala son eminentemente maya, quechí, garífuna, que uno aparentemente referiría, bueno, no tenemos nosotros nada que vincularlo con la criminología. Es de analizarlo, ¿verdad? Y muestra de ello es que, por ejemplo, uno de los puntos de más delincuencia en cuanto a pandillas tiene es Chimaltenango. Y Chimaltenango es un cultivo de pandilla. Tendrá que hacerse un estudio sociológico para determinar qué factores son los que potencializan o activan esa circunstancia. Bueno, ahora, estamos hablando de esas dos clases de antropología, y bajo esa circunstancia entramos a lo que es ya la antropología criminal, pero la antropología criminal ya viene y va enfocada a qué circunstancias: al estudio de esas características físicas, mentales, que están bien definidas, ¿ya? De esos particulares, o sea, de los autores que en determinado momento, los autores de los crímenes y de los delitos. Bajo esas circunstancias se puede determinar, en conclusión podríamos referir que la antropología criminal es la ciencia que estudia precisamente los caracteres específicos, distintivos del hombre, en tanto que es un ser vivo, pero que en determinado momento van vinculados a una conducta criminal. Morales en Coelho en determinado momento refiere en una definición de antropología que es la ciencia que estudia al hombre que fue y al hombre actual. Imagínense, es parte de la historia, al hombre que fue y al hombre actual, en todos los lugares del universo, ¿ya? Estableciendo comparaciones anatómicas, fisiológicas y psicológicas entre los componentes de la misma raza, de las diferentes razas, así también como de la relación con las especies zoológicas más próximas. ¿Cuáles? El mono, el chimpancé. Bajo esa circunstancia, fíjense que nosotros los seres humanos, esta ciencia antropológica tiene un campo de estudio que es hasta zoológico. O sea, estamos hablando de los primates, el macaco, ¿ya? Que en determinado momento, hoy no voy a dilucidar el origen del hombre, porque se cree en Dios y en determinado momento, pero en parte de evolución, tanto los primates como los seres humanos tienen cierto tipo de conducta que para los antropólogos en determinado momento dice que es de suma importancia establecer análisis de estudio para poder determinar ciertas conductas, ¿ya? Porque nosotros en determinado momento se refiere que somos de origen animal en nuestra evolución, entonces bajo esa circunstancia se analiza. Bueno,
La antropología criminal estudia al criminal a partir de características somáticas, ¿ya? Somáticas no es más que los síntomas que nosotros en determinado momento podríamos revelar. Ahora, no solo características somáticas, sino que también se analizan las medidas y relaciones numéricas con las distintas partes del cuerpo humano. Por eso es que la palabra antropología viene de antropometría, que era la postura del hombroso, que era medir el tamaño de los cráneos. Hay alguna postura en la cual en determinado momento, entre más grande sea el cráneo, pues más robusto, más rudeza va a tener socialmente. Hoy en día hay otras posturas, porque fíjense que dentro de la evolución del ser humano se determina que el cráneo en la evolución pues era más pequeño, y conforme fue creciendo fue desarrollándose nuestra capacidad de raciocinio. Sin embargo, también hay gente que tiene el cráneo grande, pero bajo esas posturas podríamos referir macrocefalia, microcefalia, pero eso en determinado momento no determina ciertas características de mayor inteligencia o menor inteligencia en cuanto al ser humano, ¿verdad? Ahora, cuando estamos hablando de la antropología criminológica, también se puede referir que estudia también el efecto del medio físico y la adaptación del hombre al mismo. ¿Con qué ciencia está vinculada a esta circunstancia? Bueno, está vinculado con la ecología. Fíjense que parte de las características, por ejemplo, de la evolución del ser humano es esto. Es increíble. Pero la vellosidad es parte de cómo nosotros hemos evolucionado con el medio físico, ¿verdad? Sirve de un regulador de temperatura, ¿verdad? Por eso es que en determinado momento la gente se refiere que ciertas etnias o culturas en determinado momento son lampiñas, no tienen vellosidad en relación con otros, ¿verdad? No sudan lo mismo, los poros en el ser humano no son lo mismo en lo que es la gente del occidente con la gente de la costa sur, ¿verdad? Ni tampoco con la gente del oriente. Bueno, así como también se estudia los espacios en que se mueve el ser humano, o sea, el desplazamiento del ser humano. Por eso es que bajo esta circunstancia hay dos términos o dos conceptos que surgen vinculados con la ecología y que son sociopeto y sociofugo, ¿verdad? Cuando hablamos del sociopeto son las circunstancias que favorecen a las relaciones sociales, y sociofugo son las circunstancias que obstaculizan mis relaciones con el ciclo, el medio social, ¿verdad? Ahora, cuando nosotros hablamos de la etnología, va a estudiar en el tiempo y el espacio las creencias, el arte, los pueblos, los grupos culturales, siempre vinculados con las etnias. Pero cuando hablamos de la etnología, lo que está haciendo es investigar las similitudes y diferencias de los pueblos o culturas en determinado momento que componen. Nosotros, fíjense que yo les refería que en determinado momento nosotros nos podríamos hacer un examen de ADN que no viene con la etnología, pero sin embargo todos en determinado momento podríamos tener parte de descendencia africana, asiática, europea, y tenemos los rasgos biológicos que nos determinan esta circunstancia. Pero es, como les dijera yo, es increíble que, por ejemplo, dentro de nuestra sangre, dentro de nuestro ADN, nosotros podríamos determinar con una prueba forense
de genética, ¿ya? Los rasgos de características míos en cuanto a descendencia. Entonces, bajo esa circunstancia, fíjense que los químicos biólogos pueden llegar a determinar y excluir de un campo o una investigación a un grupo de personas o una etnia por los rasgos genéticos. Bajo esa circunstancia voy a referir este elemento. No quiero que se me vaya a tomar este punto de vista como discriminatorio, pero fíjense pues, en cuanto lo podría referir yo como un problema sociológico educativo de crianza. Padre trabaja, madre no trabaja. Hijos son más educados con un padre responsable, con una madre responsable de hogar. Sin embargo, padre trabaja, no le alcanza económicamente, se ve obligado a una madre trabajadora. Estamos hablando ya de dos padres, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa con esos dos padres trabajadores? ¿Con quiénes se queda el núcleo familiar de descendencia? No hay madre que eduque, sino que se quedan con la empleada, con la encargada de la limpieza de la casa, con la muchacha. Ahora, la educación que tiene la empleada es la misma educación que tiene o preparación, valga, porque educado puede ser buenos días, buenas tardes, no hay problema. Tiene la misma preparación y normas de convivencia social que los padres. Analícenlo y hoy en día nos vamos a dar cuenta y analicemos por qué los hijos salen con cierta educación en determinado momento diferente a la que el grupo en el cual nosotros crecimos o nos desarrollamos. Por una sencilla razón, le estamos dejando el cuidado a determinadas personas que ven, valga la redundancia, la preparación en determinado momento, los lazos culturales, la etnia en determinado momento, ya nos está marcando un problema generacional. Por eso es que antes uno solo así, con una seña, ya sabía que era lo que le pasaba. Sin embargo, ahora los jóvenes o los niños me estoy refiriendo desde menos de 13 años, como lo establece la ley, tienen cierto vocabulario. ¿Y a quién de dónde deviene? De la persona que los está criando. ¿Quién? ¿La mamá? ¿El papá? O en su caso, ¿quién? La empleada. Eso es solo para analizar esas circunstancias, ¿verdad? Ahora, yo referí en cuanto al hecho de la criminología, que en determinado momento yo puedo establecer ciertos rasgos biológicos. Bueno, como me metí a la cuestión biológica, valga la redundancia. Bueno, la biología criminológica. Cuando yo hablo de la criminología biológica estudia al hombre, la conducta social, como un ser vivo, desde sus antecedentes genéticos, ¿verdad? Hasta sus procesos anatómicos fisiológicos. Ahora, anatómicos fisiológicos porque no es lo mismo anatómicamente y fisiológicamente un hombre y una mujer. Somos completamente distintos, ¿verdad? Entonces también estudia lo que es la influencia de los fenómenos biológicos en la criminalidad y la participación de los factores biológicos en el crimen. Bueno, cuando ya estamos hablando de la criminología, la biología criminológica ya tiene elementos sumamente indispensables, ¿verdad? Fíjense que
hay una circunstancia que muchos que tienen animales casi no lo saben. Fíjense que, por ejemplo, el perro. ¿A qué viene el perro? Fíjense que para todos aquellos que tienen perro, hay una característica. El perro en determinado momento llega a sincronizar el corazón con su amo, con la persona que más quiere en la casa, con la que le representa su alfa. Entonces, por ejemplo, si un perro tiene un dueño que va a ser asmático, o que el dueño es asmático, el perro en determinado momento desarrolla ciertos problemas respiratorios. Pero si el dueño tiene problemas de presión arterial, el perro, dentro de su sincronización, en determinado momento también va a ser un perro que va a padecer del corazón. Si en determinado momento la persona es diabética, el perro va a ser diabético. Es increíble cómo en determinado momento esa sincronización ya llega a afectar. O sea, y uno diría, ¿pero por qué? Porque biológicamente nosotros le transferimos cierta información al perro. ¿Cómo qué? Cuando nosotros nos comemos un pastelito, cuando nosotros le damos la comida, le estamos dando más sal, como lo es la persona hipertensa. Entonces, los animales a la larga van a generar las mismas enfermedades que los dueños. ¿Por qué? Porque estos son factores biológicos que en determinado momento vienen vinculados y que también los estamos, fíjense, no es un ser humano, pero por eso es que cuando estamos haciendo referencia de la biología criminológica, estamos refiriendo que estamos analizando los elementos o los antecedentes genéticos y los estamos transfiriendo. ¿Ya? Hijo de diabético, nietos diabéticos. Hijo de persona hipertensa, niños hipertensos. Por eso es que cuando va una persona al médico, no médico forense, al médico, le pregunta el historial familiar de qué es lo que padece la familia, ¿verdad? Entonces, si se dan cuenta, cuando estamos hablando de la biología, esos aspectos genéticos, esos fenómenos, esos factores circulantes, no integrantes, o sea, ni internos, sino que están en el externo, en determinado momento los vamos a transferir. Fíjense que no quiero ser misógino en este sentido, pero por decirle algo, hay una postura que dice: ¿tú quieres saber cómo va a ser tu esposa? Ve y conoce a tu suegra. Genéticamente eso va a ser ya. ¿Por qué? Porque es parte de esa ciencia biológica, evolución. Ahora, cuando nosotros estudiamos, cuando una persona estudia un poquito más, eso deviene de un origen, de la biota, de la flora intestinal que tiene el ser humano. No me voy a meter hoy a hablar de eso, pero es cuando nace el ser humano, uno absorbe cierta información. El cordón umbilical también da información en cuanto a las defensas. Por eso es que biológicamente una persona que nació, que se le dio leche materna, que se le dio el calostro, se le dieron las defensas biológicas, ¿verdad? Es parte de un proceso evolutivo. Ahora, ese funcionamiento del organismo en determinado momento, como lo referí, hay una relación de con el medio ambiente, ¿verdad? Y los efectos de la alimentación, ¿ya? Tiene mucho que ver. Yo lo referí en determinado momento que hay un momento en que, por ejemplo, hay un pez que cambia de sexo por el tipo de alimentación. Nos referimos en el caso de las gallinas, que nosotros nos comemos la gallina que el criador 6 meses, el pollo engorde son 6 semanas para 3,5 libras, el cerdo son 6 meses, el novillo estamos hablando de 1 año, pero lleva hormona, ¿verdad? Y ahora miremos el problema
de los que son del tercer, no hay tercer género, pero ellos dicen tercer género, no, esa es tercera orientación sexual la que hay, ¿verdad? Entonces ponemos el arco iris. Todas esas circunstancias, fíjense que a la larga biológicamente estamos alterando al ser humano y nos va a tener en determinado momento ciertas alteraciones en el cuerpo. Fíjense pues, normalmente el ser humano empieza a desarrollar a los 12, 13 años. Por eso es que evolutivamente se le considera adolescente en determinado momento a la persona que tiene 13 años ya cumplidos. Sin embargo, fíjense que hoy en día, tanto esta cuestión de la alimentación, lo que ha estado generando es una disfunción glandular. Muestra de ello es que lamentablemente, lo digo para mí, lamentablemente, hay niñitas de 9, 10 años que ya en determinado momento ya están teniendo su periodo. Bajo esa circunstancia, ¿por qué deviene? Porque biológicamente su sistema hormonal, su genética ya ha sido bombardeada de tal manera que ya está siendo alterada, ¿verdad? Entonces, todo esto en determinado momento tiene sus efectos y tiene relaciones con la criminalidad, ¿verdad? Así de sencillo. ¿Por qué? Fíjense que les voy a poner, por ejemplo, un análisis de caso. Busquen en estadísticas, por ejemplo, en el área de salud, cuántas niñas hay menores de 13 años que ya han sido, que ya son madres, que ya están en estado. ¿Ya? Y ¿saben qué es lo peor de todo? Que cuando vienen y van al centro de salud, al Hospital Nacional, a dar sus datos generales, cuando dan a luz, preguntan nombre del padre, papá. Y en este caso, el niño, puede ser niño, o en este caso un adolescente mayor de 13 años, ya tiene el nombre. Pero como se tiene acceso carnal con una persona menor de 18 años y quedó en estado de violación, quedó en estado de gestación, es violación. Y ese pobre patojo ya se jodió su vida, porque quiera que no, ya va el reporte. Entonces, aunque los padres no quieran nada y aunque los quieran casar, el casamiento entre menores está prohibido. ¿Por qué? Por una política estatal. Y bajo esa circunstancia, ¿qué trae? Puede traer otras consecuencias. Una persona, por ejemplo, como padre, en determinado momento lo que le trataría es que aborte el niño, pero eso es otra conducta antisocial. Entonces, si se dan cuenta, todas estas cuestiones biológicas pueden en determinado momento generar ciertos efectos de bola de nieve que puede ser que los jóvenes tengan 15 años, pero a la larga no tienen la madurez ni condición económica ni madurez para poder tener un núcleo familiar, ¿verdad? ¿Y qué es lo que se busca? A través de una acción ilícita, tratar de solucionar un problema que en determinado momento fue por falta de educación. Franz Esner viene y en determinado momento refiere que la biología criminal la define como la teoría del delito con aparición en la vida de un pueblo y en la vida de un particular. Entonces viene Franz y claramente refiere, así de sencillo, que para él, en este caso, el delito va a surgir en la vida de un pueblo por un particular, ¿verdad? Fíjense que culturalmente podríamos referir a estas circunstancias. Hay lugares en donde no hay cantinas, y donde no hay cantinas, biológicamente el estado intelectual de la persona, el estado emotivo no se altera, por consiguiente no hay delincuencia. Entonces, eso tiene mucho que ver. En Viena, en 1927, se funda la primer sociedad, o se funda la Sociedad Biológica Criminal. Ahora, ¿de dónde viene esto? Pues Nerio Rojas
instaura le da, surge el primer término como medicina legal. Y Leónido Ribeiro, otro también en esta reunión, determina que lo sumamente importante de la criminología es estudiar los problemas biomédicos, o sea, desde un punto de vista de la medicina, pero desde un punto de vista biológico. Ahora, otra rama de las especiales es la psicología criminológica. Cuando nosotros hablamos de la psicología criminológica, hay que tomar en cuenta que la psicología viene de la palabra psiqui, que es alma, pero cuando estamos hablando de la psicología, ojo, hay que aclarar, no va a ser en un sentido filosófico, porque en este caso no es el alma desde el punto de vista filosófico, sino solo en un sentido científico que se va a estudiar. Bajo esta circunstancia, refiere que, si bien es cierto, la psicología criminal es el estudio del alma vinculado en el sujeto criminal, dice que rebasa la observación individual hacia una conducta criminal y los factores psicológicos individuales, colectivos, que influyen en la criminalidad. Entonces, cuando nos estamos dando cuenta aquí del aspecto o campo de estudio de la criminología, ojo, siempre va a ser la observación individual vinculada con la conducta criminal, en la cual los factores psicológicos, ¿cuáles son? Individuales, los que yo tengo, y los colectivos, son los que se influyen y van a hacer en determinado momento que la criminalidad surja. Ahora, Enrico Ferri, en determinado momento llega a establecer que la psicología criminológica está en determinado momento subdividida o creada por 4 ramas científicas que siempre van a tener como objeto la observación psicológica en la personalidad del delincuente. Ahora, o del criminal. ¿Cuáles son? Pues Enrico Ferri determina que en primer lugar están lo que es la psicología criminal, que estudia al delincuente en cuanto a un punto de vista, al autor del delito, dice él. Y también refiere que la psicología judicial, pero ahora aquí cambia la perspectiva, porque dice que aquí se estudia al delincuente, pero vinculado con las pruebas, vinculado con la acusación y vinculado con la sentencia. ¿Por qué? Cuando nosotros miramos en determinado momento, por ejemplo, nuestro código penal, puede ser que en determinado momento haya un peritaje psicológico para poder establecer un tipo, por ejemplo, de homicidio. Un tipo de homicidio. ¿Cuál? El que voy a referir. ¿Qué se necesitaría, por ejemplo, para establecer un homicidio en estado de emoción violenta? Fíjense, pues, cuando estoy hablando del homicidio en estado de emoción violenta, significa que mi estado emotivo se alteró, ¿verdad? Pero ojo, no puede haber una sentencia a una persona refiriendo que fue un homicidio en estado de emoción violenta si no hay peritaje. Si no hay peritaje psicológico, ¿cómo podemos establecer? El médico forense me va a determinar que estaba emotivamente alterado. No. Trabajador social, no. Policía, no. El propio juez puede determinar un estado emotivo. Yo estoy bien contento hoy. Estoy deprimido. Estoy contento. Estoy bravo. Bajo esas circunstancias puedo estar depresivo.
Me lo puede decir el doctor, me lo puede decir el psiquiatra. Tiene que haber un estudio. Bajo. Si no hay, en determinado momento no se puede. Pero también en determinado momento dice Ferri que hay otra parte de la psicología, y él dice la psicología carcelaria. ¿Por qué? Porque aquí se va a estudiar al condenado, pero ya en el cumplimiento de la pena, ¿verdad? ¿Por qué? Voy a referir esta circunstancia. Los estados psicológicos de una persona en estado de ebriedad no son los mismos, no es el mismo estado en estado de ebriedad que en estado, por decir algo, ¿cómo le dijera yo? Bajo influencias de drogas o alcohólico. Así como mi estado mental puede ser alterado por una sustancia, también mi estado psicológico puede ser alterado en determinado momento por el conducto social en el cual yo me estoy desenvolviendo. Entonces, criminalmente puede ser mi sector, pero también psicológicamente, o la psicología carcelaria me va a determinar cómo puedo yo desarrollarme o por qué estoy siendo objeto de estudio, o sea, según la criminología. Y a mí puede ser que en determinado momento la pena o el cumplimiento de esa sentencia me sirva de disuasivo, o en su caso no, porque no todas las personas que en determinado momento cumplieron la pena van a ser reinsertadas a la sociedad. Entonces, por eso es que la psicología criminal, o en este caso la psicología carcelaria, estudia la conducta de los condenados al momento de estar privados de libertad, ¿verdad? Y al momento de salir. Ahora, hay otra psicología, dice Ferri, que es la psicología legal. En este caso dice que coordina las nociones psicológicas o biopsicopatológicas que ocurren para aplicar las normas normales, las normas penales vigentes en condiciones apropiadas para un caso. Ahora, ¿por qué la psicología legal? Fíjense que si nos vamos nosotros, por ejemplo, a leer la ley de protección integral de la niñez y adolescentes en conflicto con la ley penal, se van a dar cuenta que ahí hay estudio psicológico, trabajadora social y así. Entonces, ¿por qué? Porque en este tipo de psicología legal se toma o estudia ciertas características en cuanto al menor de edad, la capacidad de discernimiento que tiene. Si por ejemplo en el caso de los adultos, no la ley de adolescentes, sino que en este caso también un enfermo mental. Por ejemplo, cuando estamos estudiando el curso de Derecho Penal, ¿cómo se llama a esta circunstancia cuando yo vengo y soy alcohólico y empiezo a ver fantasmas? Delirios mentis, ¿verdad? Cuando yo estoy teniendo delirios de que me van a matar. Esa es una enfermedad mental en determinado momento. En cuanto, por ejemplo, características como el sordomudo, y bajo estas circunstancias estamos hablando de ciertas cuestiones, como dije, menor, su capacidad de discernimiento, el enfermo mental. Cada una de estas personas en determinado momento va a tener condiciones que las puedo analizar para establecer ciertas reformas o en determinado momento hacer recomendaciones de carácter legal. Bajo esa circunstancia tomemos en cuenta nuestro ordenamiento penal, nuestro código penal determina atenuantes y agravantes. Pero fíjense que si nosotros determinamos las agravantes y las atenuantes, nos vamos a ir un poquito más a otro contenido de curso, que es la penología, que estamos determinando la pena. Pero si nos vamos, por ejemplo, con la pena
Y vamos al Código Penal, en el artículo 65, por ejemplo, los jueces cuando dictan sentencia tienen que dictar la pena de conformidad con las circunstancias agravantes al móvil del delito, las circunstancias del agraviado, de la víctima, del sindicado, y bajo esas circunstancias hay un más o un menos, más o menos. Sin embargo, por ejemplo, hay juzgadores que dicen, mire, le voy a dar la mínima, pero no le dieron atenuantes. Y hay gente que podría decir, mire, pero le dimos agravantes y le dieron la máxima, pero nunca determinaron cuáles eran las agravantes. Entonces, hay un estudioso del derecho que es Beccaria, en un libro que hace referencia a la determinación del delito y las penas. Y él, fíjense que él determina que nosotros siempre nos tenemos que ir a una media, y dependiendo como la fórmula de más y menos, de conformidad con el hecho, entre más agravantes miremos, entonces nos vamos de la media para arriba, o de las agravantes que miremos, o de las atenuantes que miremos, y vamos disminuyendo la pena. Pero hay juzgadores que se van a la mínima sin ninguna justificación alguna, ¿verdad? Entonces son elementos a considerar. Bajo esa circunstancia podríamos llegar a determinar una definición. El estudio de los factores, funciones y procesos psíquicos anormales que lleven a la criminalidad. Eso es la psicología criminológica. ¿Qué es? Es el estudio de los factores, funciones y procesos psíquicos anormales que llevan a una persona a la criminalidad. Ahora, Hilda Marchiori refiere que la psicología trata de averiguar, conocer qué es lo que hace a un sujeto delinquir, qué significado tiene para esa persona la conducta que él realiza. Y refiere también por qué la idea de castigo en determinado momento no atemoriza y no hace renunciar a su conducta al criminal. Voy a poner esto y voy a cambiar esa postura de Hilda Marchiori. Esta es la postura del papá. Te voy a pegar. Si no me haces caso, y te voy a pegar. Hay uno que hace caso, ¿sí o no? Y hay otro que no hace caso. Entonces, la psicología en este caso determina por qué unos sí, por qué unos no, ¿verdad? Entonces, y hay otros que todavía, dame, ¿verdad? Entonces, bajo ese aspecto, la psicología criminal estudia las teorías de la personalidad, los temperamentos, las emociones, las pasiones criminales. Todo eso es lo que se conoce como el proceso psicológico, ¿verdad? Ahora, no sé si ustedes tienen, son las 5. En cuanto al libro, ahí en el libro hace referencia en la página 66 a cierta temática, ¿verdad? Y ciertos elementos que en determinado momento pueden ser objeto de estudio. Fíjense que yo les diría en determinado momento que todo esto, estos puntos que están acá, los analicen muy bien, pueden ser puntos de tesis. Por ejemplo, acá hace referencia a esto, la teoría de la personalidad. Fíjense que en el caso de nosotros hay 4. Está el flemático, el sanguíneo, el colérico, y bajo esas circunstancias cada uno tiene una personalidad y va a responder de determinada forma ante cualquier reacción, ¿verdad? El crimen como un proceso psicológico, las emociones, las pasiones criminológicas, los temperamentos, la caracterología criminológica y el desarrollo de personalidad. Entonces son aspectos que todo esto nos va a ir vinculando y nos va a dar una forma de pensamiento, porque unas personas actuamos de una manera y otras no.
¿verdad? Otras nos abstenemos y otras no, ¿verdad? Bajo esa circunstancia, entonces, la psicología, puede decirse que la psicología en determinado momento la llega a postular Henting y Atavila, refiriendo que puede haber una psicología judicial, ¿verdad? Y también puede haber una psicología en determinado momento que es denominada como psicopatología, que estudia las aptitudes, los procesos mentales de la personalidad, las motivaciones, tanto conscientes como inconscientes del criminal y de su crimen, por así llamarse. Esto se llama psicología social criminológica, ¿verdad? Yo me quedo ahí, son las 5:02, continuamos mañana con sociología. El día de hoy, no sé si Ani habilito micrófono. No silenciada. Triste, en serio. Demasiada interferencia. Ese documento lo puede compartir, licenciado, que tuviera aquí en la letra. Lick, buenas tardes. Lick, solo confirmando que ya pasó la asistencia el día de hoy. ¿Cómo? Sí, dígame, no le oí. ¿Qué pasó? ¿Sabes qué dice que mañana es solo entre los usuarios? La sesión de preguntas y respuestas se ha iniciado. ¿Aló? Sí, dígame, Ani. Sí, buenas tardes, confirmando que Ah, ok. Ok, sí pasó asistencia, no hay ningún problema. Gracias, soy yo. Sí, es que no dije ninguna clave, pero no hay problema. ¿Ya? yo puse como asistencia, como tema, puse yo a comentar el tema que puse. Asistencia criminológica. Sí, que excelente. Cabal, a eso corresponde. ¿Soy yo? Entonces, yo ese tema fue que puse. Vaya. Para mañana de una vez sociología, no se preocupe, ¿oye? Vaya, buenas tardes. Igual. Feliz tarde a todos.